¿Sabes quién suele ser la persona más poderosa en una sala? La que no necesita demostrarlo. Las bendiciones reales, la verdadera fuerza, son silenciosas. Como el agua profunda, tranquila y firme. El agua poco profunda hace ruido. Con las personas, pasa igual. Cuanto más centrado y fuerte eres, menos hablas. ¿Y por qué? Todo tiene que ver con la energía. Los verdaderos maestros de la vida lo saben. Tus pensamientos son el interruptor que enciende o apaga tu energía. Si tu mente vive atrapada en cosas negativas, tu campo energético se vuelve denso y apagado. Y la vida simplemente refleja eso de vuelta. Pero si cambias el canal, piensas cosas más alegres, más claras, toda tu energía se ilumina. Eso es, de verdad, cambiar tu suerte. No es magia. Es frecuencia. Por eso la gente realmente fuerte no compite por atención. No buscan validación. A veces caminan solos, no porque sean fríos, sino porque están guardando su energía vital. No hacen alarde, no presumen. ¿Por qué? Porque están cultivando su fuerza. Y cuando actúan, es preciso, contundente. Ni una palabra de más. Ni un gesto innecesario. ¿Has conocido a alguien que parece dulce y sereno, pero cuando hay problemas, saca una fuerza brutal? Eso no es casualidad. Es equilibrio. Yin y yang en armonía. Energía que no se desborda. Poder que fluye de forma perfecta, sin grietas. Como los monjes que emanan paz, o los guerreros que no hablan de sus batallas. No se nota su fuerza, pero se siente. En su mirada, en su presencia. Así que, si conoces a alguien que no puedes leer, que es sereno pero firme, probablemente es más fuerte de lo que imaginas. No están en silencio por debilidad. Están en modo carga. Piensa. Antes de la tormenta, el cielo guarda un silencio total. Y luego, truena. Así funcionan los verdaderamente bendecidos. No derraman energía. La destilan. Como el buen vino, mientras más sellado el frasco, más profundo el sabor. Y los que hacen ruido todo el día, buscando atención, son como un frasco sin tapa. El aroma se fue, y ya no queda mucho valor adentro.